Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que agravia y ofende. Sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. La vida es sueño, de Calderón. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto sin sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Lo fatal, de Rubén Darío. Lo que acabas de escuchar son unas citas de poemas o de historias citados en este libro que te voy a poner aquí, una foto, El existencialismo, compilación de obras de Ismael Quilés. Les voy a platicar un poco acerca de lo que quiso decir estos maravillosos textos. Como pudiste notar en el título, La angustia de vivir, una perspectiva de Sartre. Vamos a hablar un poquito del existencialismo, pero específicamente del existencialismo de Sartre. Vamos a dejar un poco atrás el de Heidegger, el de Marcel u otros, Jasper por ejemplo, y hablaremos de la angustia de Sartre. Dice Sartre que en lo exterior no hay nada, sino una interpretación interna que es totalmente independiente de cada uno de nosotros. Por eso el poema dice, por ejemplo el de Rubén Darío, la final, de dichoso sea el árbol y la piedra, pues apenas son sensitivos y la piedra es dura. Es decir, el hombre es el único ser que tiene conciencia de sí mismo, pero eso es lo que lo lleva a un en sí y no un para sí. Es decir, todo aquel ser sintiente o inanimado que no sea evidentemente el ser humano, existe el para sí. Es decir, existe con un motivo único, universal y para toda su vida. Es decir, un perro será perro siempre y no podrá ser algo más. No podrá salir de esa existencia, no va a ser para sí. En cambio nosotros sí tenemos esa cualidad, esa necesidad. Es decir, en nosotros se crea una angustia que nos hace salir de esa nada. Es decir, Heidegger postulaba, el existencialismo de Heidegger postula la idea de que el hombre se mezcla con la totalidad de las cosas por temor a la inexistencia, al vacío. Sartre es un tanto parecido, salvo que no necesita la totalidad de las cosas. No necesita ser parte de, sino simple y sencillamente ser responsable de su momento, de su existencia. El en sí, el ser aplicado en la existencia cotidiana, no en el aquí y en el ahora de los gestálticos, sino en el momento, segundo a segundo, a cada instante y bajo la perspectiva de cada uno de nosotros. Por eso Sartre rechaza, aunque tuvo tentativas ahí de izquierdas, pues rechaza el comunismo, rechaza la religiosidad, cualquier religión, cualquier credo, la existencia de Dios, porque todo es mutable, todo es bajo una perspectiva de cada uno de nosotros. Y para poder accionar, Sartre llega a la conclusión de que se crea una náusea. De hecho tiene una historia llamada La náusea. Una plenitud se somatiza en el cuerpo, que se crea una psicopatología, ya sea depresión, ansiedad, mareos, un montón de cosas que puede el hombre sentir tanto a su nivel físico como a un nivel emocional, pero que todo eso es el resultado de la angustia. Es decir, hay una angustia por no existir que nos lleva al existir, al en sí, a estar ahí existiendo día con día. Es decir, el hombre, para Sartre, no es el pasado psicoanalítico, no es la modificación conductista, no es el aquí y el ahora, sino que es el actuar diario. Es decir, cuando un obrero está en la parada de camión, esperando el camión a que pase el camión, viene el camión y se le pasa, ¿sí? Pongamos ese ejemplo. No se va a poner a pensar sobre
cómo lo trataron sus padres, el inconsciente, no va a ponerse a pensar planes de venganza, no va a poder pensar todos esos impulsos que la teoría freudiana o psicoanalítica postula, no va a empezar a filosofar sobre la existencia, el camión, los motivos del ser, no. Va a crear una angustia porque perderá su trabajo, va a crear una angustia porque no va a poder satisfacer, cumplir con los gastos cotidianos de la familia, y lo que va a hacer es inmediatamente actuar. Lo que hará es correr para tratar de alcanzarlo, lo que hará es buscar una solución, buscar otra ruta, gastar un poco tal vez en un taxi, no lo sé. Es decir, va a actuar en sí para sí mismo. No es más que eso en Sartre, y es lo que, insisto, la angustia mueve. Por eso, el primer ejemplo de este libro del existencialismo de Ismael Giles, la vida es un sueño de Calderón, que, repito, es el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. O sea, el rico no va a pensar en otra cosa, el pobre tampoco, el oficinista un horario de la mañana hasta la tarde no va a pensar en otra cosa que en sacar en su trabajo, sacar los objetivos, que sacar las metas. Eso es el ser, eso es el motivo de existencia para Jean-Paul Sartre, y por ende el título de este video, que es la angustia de vivir. Esta es, en conclusión y a grandes rasgos, para ya culminar con este video, el motivo de la existencia de todos nosotros. Es decir, hay una angustia que nos permite actuar, que nos permite hacer las cosas para estar lo mejor posible, pero aún así hay una náusea que nos hace sentir mal o que nos hace no estar nunca del todo satisfecho. ¿Por qué? Porque estamos actuando pero nunca alcanzamos absolutamente nada, porque lo que hay afuera es simple y sencillamente una interpretación de nosotros mismos, de nuestra cotidianidad. Por ende, es lo único que necesitamos. No hay más. Para Sartre, para el existencialismo ateo que muchos llaman de Sartre, o fatalista del existencialismo de Sartre, no hay más. No hay Dios, no hay necesidad de un comunismo, de un socialismo o de un capitalismo, porque simple y sencillamente eso es innecesario. En fin, si el video te gustó, te invito a que lo compartas, a que te suscribas a este canal. Ya estamos a punto de, o no sé si ya lo cumplimos, pero estamos a punto de alcanzar 200 suscriptores. Estoy muy feliz de esto. Estamos poco a poco, es decir, tú que me escuchas y yo que aquí estoy hablando, de ir creciendo este canal de Hagamos Consciente lo Inconsciente, donde vamos a hablar de todo un poco en relación de psicoanálisis, psicología, filosofía, religiones, etcétera. Todo aquello que nos hace preguntarnos por qué, para qué y cómo. Sin más, deseo en verdad que compartas este video, le des like, te suscribas si el contenido te gusta, hagas comentarios aquí en la parte de abajo del video. Sin más, nos vemos, recomienda el canal, así que bye.